Grandísimas bendiciones, su pastor amigo, el hermano Rubén Polanco. El tema para esta fecha, sabiduría y ciencia de Dios. Sabiduría y ciencia de Dios. Vamos a estudiar la palabra en el contexto del desarrollo que Dios ha permitido a la ciencia, conocer algo de su sabiduría para darnos a entender su palabra, así como cuando Él caminó en las calles de Jerusalén, que tomó semilla, tierra, camino de lo que había. Él platicó y dejó un mensaje eterno. Así hoy en día las cosas se han ampliado porque los tiempos finales se han acercado. La ciencia iba a aumentar, el hombre iba a, pero también iba a aumentar el caudal de conocimiento en los hijos de Él, aquellos que son templo. En el nombre de Jesucristo, toma control de todo. Sabiduría y ciencia de Dios. Quiero usar el libro de Romanos en el capítulo 11, el verso 33. ¡Oh! 11, 33 de Romanos, repito para los que toman apunte. ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Es digno de meditar el desarrollo que hoy miramos y las cosas que Dios ha permitido para que el mundo y en especial sus hijos, su iglesia que Él edifica y sigue edificando, conociéramos el poder y la sabiduría de Dios y lo comparáramos con nuestro diario vivir, que a veces sentimos un poco afán, un poco de tensión. Si el Dios que lo creó todo está a cargo de nuestra vida, Él gobierna el universo, nuestras vidas, con perfecta sabiduría y justicia y amor. Por eso es que el mismo texto en el lenguaje sencillo dice: Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. El hombre podrá pensar que descubrió aquí y allá. Dios tiene el control en el cielo y en la tierra. En estos tiempos que se miran tantos cambios en el globo terráqueo, en todo, en las guerras, en los grupos satánicos, ¿sí?, en las monedas, en lo que se dicen tener las potencias, pero Dios siempre tendrá el control de todo eso. No se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos, dice la Biblia, en lenguaje sencillo. Nadie es capaz de saber su decisión. Por eso hay un misterio que nadie lo va, solo Él. Así como el misterio del toque final y su segunda venida en la tierra para traer juicio al mundo caído y a los ángeles caídos. Hay decisiones, pero nadie las puede explicar. Perfecta sabiduría la de Dios. Por eso es que Isaías en el capítulo 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quiero utilizar hoy varias figuras que la ciencia, los científicos han investigado y se han dado cuenta. Y es interesante porque siempre que miro más cosas, tanto para armamento bélico, como para los grupos satánicos que se creen tener el poder, como para aquellos que de una u otra manera tuercen la palabra y no pasa nada. El cielo y la tierra pasará, pero la verdad de Cristo no pasará. Quiero hablarles de un animal que en nuestra América no hay, la jirafa. Dice que la jirafa, los machos llegan a agarrar hasta 5,5 metros. Creo que los que me escuchan en cualquier parte del globo terráqueo
Al menos hemos visto en video, en foto, algunas jirafas. Tienen unos cuellos inmensos por allá arriba y una cabecita allá arriba. ¿Y por qué les traigo la jirafa? Porque cuando usted mira este animal, tiene que tener muy buen corazón. Porque su cuello, ya le digo, alcanzan 5 metros, .5. Se presume que es el animal más alto. Entonces, ¿cómo ese corazón tiene esa fuerza para llegar allá arriba a la cabeza de la jirafa? ¿Y por qué la jirafa, cuando va a tomar agua al abrevadero, al río, baja su cabeza? ¿Y por qué la gravedad de la tierra, si no estuviera bien creada por nuestro Creador Jesucristo, su cabeza se llenara de sangre y muriera? Y la ciencia hoy ha estudiado este animal por tantas cosas. Y una de las cosas que descubrieron es que tiene un corazón, tiene una bomba que sí vale la pena. Aunque ella es altísima, su corazón bombea sangre a toda presión. Pero su sistema, sus tuberías, su sistema cardiovascular, hablando a la ciencia, está diseñado y preparado para dicha creación. Y una de las cosas que han descubierto es interesante, que el cuello es larguísimo, la jirafa está aquí, su cabeza está por allá arriba. En la extensión de donde está el corazón, acá en el pecho, cerca de sus manos delanteras, tiene diferentes válvulas repartidas que ayudan a que la sangre llegue allá arriba a esa cabeza y siga comiendo hojas. Igual cuando baja su cabeza para tomar agua no se inunda, porque aquellas válvulas hacen el trabajo de contener la sangre para que la gravedad no impulse la sangre a borbotones a la cabeza y el animal muere. Usted dirá, ¿qué tiene? Estamos hablando de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dios en su creación, Él mismo hizo asuntos que nosotros, cuando el hombre la descubre, hasta que nos quedamos, porque Dios es sabio, ¿quién puede comprender? Ciencia es conocimiento. ¿Quién podrá comprender la profundidad del conocimiento y la sabiduría de Dios? Y si Dios creó ese animal con ese recurso, y tiene muchos más que por tiempo tampoco los voy a mencionar, ¿qué no podrá hacer por ti? ¿Y qué no podrá violentar o lo natural, cambiarlo a lo espiritual y permitir que aquello que te está agobiando, aquella prueba, aquella lucha, aquella persecución, aquella enfermedad, aquel momento que vive el mundo, que vive tu hogar, donde tú te congregas, ¿qué no podrá crear para ti, los tuyos, cuando hay un alma que ora, que ama a Dios y que Dios la ama? Por eso es que nuestro texto que nos dio, oh profundidad, dice, de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia, cuán insondables. ¿Quién conocerá la mente de Dios? ¿Por qué traigo estos puntos a colación? Para que usted esté meditando la sabiduría y la ciencia de Dios. Por eso es que en estos descubrimientos, dice Daniel 2:22, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Hoy en día tenemos que meditar un poco, los cristianos. A veces cometemos pecados y como nadie lo sabe, nos quedamos callados. Dice que Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas. Y con Él mora la luz. Conoce lo profundo. En los últimos días hay que buscar mucha palabra, sabiduría y conocimiento de Dios. Con cuánta razón la Biblia dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Al amigo, a la amiga que me escucha, busque de Dios, trate de acercarse a Dios, buscar una iglesia, ore, pídale perdón. Y a los hermanos, meditemos
en los tiempos finales que vivimos en cuanto a la palabra. Esta semana meditaba y llegó a mí el meditar en estas cosas. Dios me permite, por la gracia divina, y yo le doy muchas gracias a Dios por lo que Él me permite, y yo puedo estudiar y cotejar con la Biblia y orar y palpar. Hoy en día es digno de ver, y a veces hay que darle la gloria a Dios por eso, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Los investigadores, los periodistas, las redes y de diferentes formas están reaccionando y publicando las cosas que pasan en las iglesias que a veces se dicen, y entre los cristianos que a veces se dicen ser cristianos. Es interesante cómo el mundo está reaccionando, y a veces la iglesia no reacciona por los diferentes compromisos y apego que tenemos a los hombres, menos a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios habla de estas cosas. Recuerde nuestro tema, la sabiduría y la ciencia de Dios. Ciencia es conocimiento. ¿Quién? Como dijo Daniel, oh profundidad. Él conoce lo escondido. Meditaba y digo, es cierto. En los tiempos de Israel se levantaban los romanos, los egipcios, los que más usted conoce, Nínive, y la levantaba contra el pueblo para que el pueblo conociera que no estaban bien las cosas. Hoy en día Dios está levantando que no todo lo que hay en las redes, no todo lo que dicen los periodistas, pero sí hay romanos egipcios que están hablando las cosas que la iglesia no ha despertado y no se denuncia, y no sabemos de memoria el texto que dice, sin santidad nadie verá al Señor. La sabiduría y la ciencia de Dios. Podemos ocultarnos de todo el mundo, pero si hay algo que Dios no le gusta, que se idolatren los hombres, que se tergiversen las cosas, que el que habla verdad y justicia se le ponga sticker de rebelde. Y a veces la iglesia, el mundo nos está, y las redes, y video aquí, video allá, y comentario aquí, y el otro en la cárcel, y el otro acá y allá. Y la iglesia no reacciona, no pasa nada. Pero todo esto es profético para que la Biblia se cumpla. La sabiduría y la ciencia de Dios. Por eso es que Isaías decía, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y Job 5:9, reforzando lo que les trato de compartir hoy, la sabiduría y la ciencia de Dios, el cual hace cosas grandes e inescrutables y sin número. En Juan 3:8 tenemos otra sabiduría y otra ciencia de Dios. Cómo Dios adaptó la Biblia, y hasta nuestros días la Biblia habla, un día emite palabra. Y tenemos que comprender las cosas espirituales, así como usó el grano de mostaza, el camino, el eneldo, las parábolas que Él dejó con lo que Él vivió. Así hoy en día Dios está hablando a su pueblo con sabiduría y ciencia de Él. Y utiliza el mundo, utiliza lo científico, utiliza todo, porque dice que toda la obra de este mundo es para Él, para su creación, y para que se cumpla lo que Él dejó dicho. Habrá salvos y habrá condenados, diciéndoselo en dos frases. Dice Juan 3:8, el viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Sabiduría y ciencia de Dios. El hombre estaba acostumbrado a remar, era su fuerza que lo llevaba. Interpretando este texto con lo que hoy miramos, estaba acostumbrado a poner un motor, la hélice, pero Dios dice, el viento sopla de donde quiere, pero no sabes. ¿Qué nos querrá decir Dios hoy? El navegante que va en un barco con una vela
tiene que saber que él no sabe de dónde sopla el viento, de dónde viene. Pero él sí sabe que por muy fuerte que sopla el viento, pero él no prepara la vela de su nave, de su barco, de su embarcación para transportarse. El viento puede estar soplando muy duro, pero si él no ha preparado su vela, su barco no se mueve. Sopla de donde quiere, oye su sonido, va para aquí, va para allá. El navegante sabe que él tiene que estar claro de dónde viene soplando el viento y así elevar velas para que la brisa lo lleve. Él no sabe, él no puede crear la brisa, pero él sí puede preparar la vela. Eso era lo que quería decir Jesucristo en su sabiduría y en su ciencia. Tienes que preparar tu corazón, tienes que orar, tienes que botar afuera los pecados, tienes que aprender a escuchar mi voz. No puedes estar forzando una puerta, porque si yo no la abro, no es viento del Espíritu y no vas a navegar bien. En vez de estar haciendo fortaleza y casas y castillos y demás aquí en la tierra, lo que Dios nos dice con este pasaje: hagan un barco de vela y dependen del viento, que es tipo de mi espíritu, para que los pueda soplar y lleguen a la nueva Jerusalén. Es interesante ver, navegar con Jesucristo, preparar el corazón y mantener esa vela que es nuestra vida, todo nuestro diario vivir, espíritu, alma y cuerpo, el hogar, la calle, el trabajo, la escuela, la universidad, la iglesia, donde tú estés. Conocer el viento de Dios, porque el viento sopla de donde quiera. Tú no sabes de dónde, solo oyes su sonido, lo sientes. Así es el que nace del Espíritu. Es el viento de Dios, y cuando el viento de Dios sopla en aquel ser que tiene su vela lista, Dios lo llevará, e insondables son sus maravillas, sus caminos. Dios te llevará a grandes logros, a grandes bendiciones. Cuando el viento de Dios sopla en una vida, en una familia, en una iglesia que practica la santidad y que tiene su cabeza y su cuerpo sano, puede que se experimenten maravillas, porque Dios no actúa en las masas, Dios actúa en los santos, y Él viene por los santos. Recuerde nuestro tema: sabiduría y ciencia de Dios. Somos como el velero que cuando sopla el viento hay que remar y estar preparado en santidad, en oración, para que el viento de Dios, dice Dios, así es el que nace del Espíritu. Cuando yo soplo y Él tiene la vela, los dos nos unimos y podemos hacer increíbles cosas. Yo creo que Daniel, Elías, Pedro, Ruth, todos los personajes de la Biblia estuvieran aquí parados de pie y dice: eso es cierto, yo estuve con el Señor, diría Juan en Apocalipsis, en el día en el Espíritu, y aunque había serpientes, hambre, sed, soledad, pude redactar el Apocalipsis porque estaba en el Espíritu. Hermana, hermano, después que tú estés en las manos de Dios, no interesa lo que esté pasando. Cuando el viento de Dios sopla, alíñate con la voz de Dios y ve, y verás milagros, señales y maravillas. Para este tiempo en que la sabiduría y la ciencia de Dios están soplando, muchos milagros y maravillas se están haciendo en los santos que le buscan y le siguen. La gloria es de Él, la obediencia total es de Él, el único Rey verdadero es Él, el que merece toda la honra y la gloria es Él, al que tenemos que seguir y escuchar es al viento del Espíritu. Y cada vaso es particular y tiene una agenda diferente. No podemos envidiar, criticar, hacer. No. Tenemos que alinearnos a nuestra asignación. Y eso no lo venden aquí en la tierra ni se busca. Eso se busca en comunión íntima, en santidad. Así como el velero prepara sus velas bien remendadas, bien cocidas, todo lo que hay que hacer, izarla.
Así prepara tu vida para cuando el viento del Espíritu llega. Prepárate, sana tu corazón, tu vida, sé sobrio. Escucha a Dios. El viento sopla de donde quieras. Quiero traerle una última figura. Y no diría figura, últimos conocimientos que están llegando. Ahorita la tecnología ha invadido la ciencia. Y hoy en día, creyentes y no creyentes, gente de ciencia muy versada con la tecnología que hay hoy en día, estudian el cerebro, sus reacciones y todo a tiempo real. Unos le llamamos la neurociencia. Lo efectivo que es la oración para preparar la vela del barco. Lo efectivo que es la oración para el que creó la jirafa, que bombea sangre a muchos metros y a la vez cuando baja la cabeza no se llena de sangre, porque Dios la creó con válvulas especiales. Tan grande es la sabiduría y la ciencia de mi Dios. Se ha conocido ya científicamente por científicos creyentes y no, que la oración reduce el cortisol en sangre, te trae paz, sosiega el cerebro. Lo han estudiado por todas estas imágenes que existen. Por eso es que la Biblia dice: por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios con toda oración, y el Dios guardará. La neurociencia ha descubierto que los creyentes que oran activan el sistema parasimpático y se activa químicamente un sistema fisiológico, la cual trae paz, relajación, una conducta, cambia el ser. De eso se está hablando hoy. La ciencia ha aumentado para confirmar el por qué es que cuando vamos a Dios con problemas, el por qué, amigo, amiga, cuando te conviertes, una carga sale de ti, no se ve, pero sí se siente. Por eso es, hermano, que cuando tú tienes diversas pruebas y luchas y tomas a la 1 o 2 de la mañana un lugar para orar, cuando tú te levantas de allí, te levantas como David frente a Goliat, duermes tranquilo y enfrentas un día de bendición. Y la puerta que estaba cerrada muchas veces se abre hasta con alfombra roja. Es un sistema fisiológico que la neurociencia ha descubierto, que cómo ayuda a la gente que ora al Dios de poder. En otras palabras, la neurociencia está diciendo que Dios crea al hombre ya con un cerebro especial para conectar el internet de él. Por eso es que el hipnólogo dice: puedes tener, paráfrasis de la Biblia, paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no. Porque el que creó la jirafa, el que habló como si fuera un gran velero, el Espíritu de Dios, nos está hablando hoy de diferentes formas. Dice que el orar en silencio es una introspección profunda. Y no es que lo declaran solamente. Tienen las imágenes y todo de las personas que han hecho estudio. Por eso es que la Biblia nos habla de que debemos meditar en su palabra día y noche. Allí en la cama, ahí mientras manejas, allí cuando estás en la recámara secreta, toma un tiempo en silencio y ejercítate en una oración profunda, mental, como la de Ana, que nadie escuchaba nada, pero ella estaba hablando. Hermoso es cuando en la intimidad de tu mente tú haces eso. Es una introspección profunda que la neurociencia ha descubierto cómo ayuda y cómo va moldeando el carácter humano. Lo estimula a ir bajo una identidad, bajo la palabra y el personaje, Salvador y Gran Maestro, Rey Eterno, Padre y Pastor, amigo, Médico Eterno, Jesucristo. Y dice que orar en voz alta activa la corteza motora. Y ambas son necesarias. Es necesario meditar, orar en silencio. Y también es necesario, como dice
los salmos que alzaba como el siervo brama. ¿Por qué te abates, oh? Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Ambas son necesarias al punto que dice que dan forma de identidad. Por eso es que cuando los discípulos andaban, decían, estos hablan, se miran, piensan como Él. Por eso es que cuando hay santos, ojalá no tengan rango en la sociedad eclesialmente, usted nota algo de Dios en ellos, porque están moldeados, tienen el internet de Dios, su vida de santidad, de oración, queditamente y en voz alta, los ha transformado y los sigue transformando a la imagen de Jesucristo, y se nota en ellos algo especial. Como habla el libro de los Hechos, los que trastornan el mundo han llegado porque el cielo y la tierra pasará, pero yo voy a estar con ustedes, yo voy a ser como el viento. Y busca un lugar de la tierra donde el viento no sople, hubiera muerte, porque el viento tiene muchas cosas para la vida. Así el Espíritu de Dios sopla sobre nuestra vida y no interesan los falsos profetas familiares, las guerras, lo que pueda decir el médico, la cantidad de personas que vengan contra el verdadero creyente. Si el viento del Espíritu está soplando y tú escucha lo que te digo, la neurociencia lo descubrió. Ora en silencio, pero también abre tu boca. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón llévame a la roca. También en silencio profundo toma un texto y háblale de tu situación a Dios. Cierto que muchos dicen, no ores en voz alta, porque el diablo te escucha. Es que hay que tener la sabiduría de lo alto para todo. Y aun si yo hablara algo y el enemigo, ¿y qué? Si Dios tiene poder sobre las tinieblas, lo mismo le son la luz que las tinieblas. El enemigo no puede hacer conmigo lo que da la gana, lo que le da la gana si yo tengo un Dios de poder. Yo ando sobre el viento del Espíritu y Él jamás ha podido traicionar al Maestro que yo cargo dentro y fuera de mí. Esto da forma cuando estoy en silencio y también en voz alta. Da forma y toma decisiones y regulación emocional en lo que enfoca nuestro corazón. Da nuestra identidad. ¿Escuchó? Usted cuando está bajo la vela del Espíritu y como la jirafa con un corazón que tiene válvulas que moldean el pensamiento de Dios para usted, sus decisiones serán acordes con Dios. Al Señor Jesucristo la gloria, pero a veces usted se quedará admirado de sus decisiones, cómo Dios bendice y cómo lo que usted pensaba era de Dios y cómo Dios lo respalda y cómo Dios lo ha traído y cómo Dios lo ha bendecido, porque el Dios de Nehemías, de Daniel, de Pedro, de Abraham, de Moisés, ponga el que usted quiera, de Timoteo, de Juan, de Mateo, yo no sé los que usted conozca. Ellos vivieron esto. Dios bendice por encima de lo que puede estar pasando en la tierra. Por eso hoy día nuestras oraciones deben ir enfocadas. Señor, yo no quiero respuesta de aquí, de la tierra. Yo quiero respuesta del tercer cielo. Señor, poséeme, permíteme acostarme y reposar en tu presencia, y mientras duermo posee mi vida, mi corazón, moldea mi vida. Si el enemigo puede venir de noche a tocar aún mi sueño, ¿qué no podrás hacer tú mientras? Por eso el salmista comprendía y quizás oraba lo que la neurociencia hoy explica con imágenes, porque esto está totalmente científicamente comprobado con todas las figuras de un cerebro pensante. Y los científicos hoy de la neurociencia dicen, creyentes y no creyentes, que los cristianos tenemos un plus de vida muy diferente. Y créanlo, hermano, cuando usted ora, se drena el alma, se obtienen victorias
vivimos milagros. El mundo nos acusa, pero el que está ahí arriba nos abraza y dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Está soplando mi viento y se hizo la jirafa así. Hoy en día se ha descubierto eso, pero ella existe desde que yo hice el mundo. ¿Y por qué no pasa? Porque yo soy sabio. Yo soy poderoso. Yo soy aquel Dios que tiene sabiduría y ciencia, el que extendió los cielos con su sabiduría, afirmó la tierra con su poder, el que te puso en el vientre de tu madre y tenía el plan antes de fundar el mundo. No digo antes de que tu mamá y tu papá se enamoraran, no digo antes de que te parieran. Yo te rescaté, yo sé que estuviste con los puercos, pero yo te traje de las tinieblas a la luz admirable para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó. Ríndele reverencia a Jesucristo, no al hombre. No idolatrar, las autoridades se respetan, pero no se pueden idolatrar, ni tampoco están por encima de la palabra. Me llamó la atención eso, es cierto. Antes eran los egipcios, los romanos, que el otro acá, en el tiempo de Israel. Hoy en día, los periódicos, en internet tú ves videos y te enteras porque después corrobora de las cosas, y sin embargo hay rubros que aunque se lo publiquen siguen como si nada, cuando el Dios que adoramos y está en la Biblia es sabio como el tema de hoy y tiene ciencia y dice solo los santos. Termino con el texto que nos ocupa. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Solo el viento del Espíritu. Yo te digo, amiga, hermano, hermana, amigo, hoy en día la vela somos nosotros, el viento lo da Dios. Alineémonos con Dios y dejemos que Él nos lleve a puerta segura. Y así como la jirafa puede existir, que la gravedad, lo otro, y así como se ha descubierto en la ciencia, la oración del justo es eficaz, es poderosa para ti y para este planeta. Vamos adelante, porque la sabiduría y la ciencia de Dios se está cumpliendo y pronto vienen los juicios de Dios sobre la tierra. Preparemos nuestra vela para que el viento del Espíritu nos lleve. Oh, Sharamakorororoisha, Hikamaha Katari Basoro Bosi. Toca, ministra, habla, redarguye, cubre con tu sangre, levanta, transforma, prospera, renueva. En el nombre glorioso de Jesucristo, toca las vidas que tengan el tiempo para escuchar este mensaje y que sea de bálsamo, guía, de salvación, de arrepentimiento, de milagros, señales y maravillas. Que caigan los faraones, que caigan los Jericó, los Goliat, los burladores, que caigan los Amán, los Caifás. Toma control y prepara ese pueblo para el día que tú vengas. En Cristo Jesús, toma un lugar y ora. Amén, amén. Muchas bendiciones.